Hola, hola, mi gente guapa. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y salseos del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en un nuevo drama, una nueva historia que nos tiene a todos con el corazón en la mano. Hoy vamos a hablar de dos personitas que nos robaron el corazón, que nos hicieron creer en el amor verdadero, al menos mientras duró. Sí, señores y señoras, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero ojo. No se trata de repasar su romance de cuento de hadas, no. Hoy vamos a adentrarnos en un misterio, en un rumor que ha estado circulando como la pólvora y que, de confirmarse, podría explicar muchas cosas. Estamos hablando ni más ni menos que de una conversación, una frase, una revelación que Kerem le habría hecho a Hande y que, al parecer, lo cambió todo. ¿Intrigados? Yo también. Y por eso me he puesto manos a la obra, he investigado, he rebuscado entre las fuentes más fiables y las no tan fiables, seamos sinceros, para traeros toda la información, todos los detalles, todas las posibles interpretaciones de este bombazo. Así que agarraos fuerte porque esto se pone bueno. Antes de que empecemos a desgranar este chisme jugoso, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los rumores más calientes y los análisis más profundos de sus estrellas turcas favoritas. Y no olviden dejarnos un comentario al final del vídeo con su opinión. Queremos saber qué piensan de todo esto. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un torbellino. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, Love is in the Air, una serie que arrasó en todo el mundo y que nos enamoró con su química en pantalla. Y esa química, señoras y señores, traspasó la pantalla. Durante el rodaje se hicieron amigos, luego muy buenos amigos y finalmente ¡bam! Amor. Confirmaron su relación a bombo y platillo, nos regalaron fotos preciosas en redes sociales, viajes románticos, miradas cómplices, parecía el cuento de hadas perfecto. Éramos muchos los que estábamos convencidos de que Hande y Kerem serían la pareja del año, la pareja de la década, la pareja para toda la vida. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces terminan. Y el de Hande y Kerem, lamentablemente, llegó a su fin. La noticia de su ruptura nos cayó como un jarro de agua fría. Nadie entendía qué había pasado. ¿Qué había provocado el fin de esta historia de amor que parecía tan sólida, tan real? Durante meses se especuló de todo. Que si problemas de agenda por sus compromisos profesionales, que si diferencias irreconciliables en su forma de ver la vida, que si terceras personas. Los rumores volaban de un lado a otro, pero ninguno terminaba de convencernos. No había una explicación clara, un motivo contundente que justificara una ruptura tan repentina. Y es aquí donde entra en juego el rumor del que les hablaba al principio. Según fuentes cercanas a la pareja, fuentes que por supuesto prefieren permanecer en el anonimato, poco antes de la ruptura, Kerem le habría dicho algo a Hande que lo cambió todo. Algo que hizo que Hande se replanteara su relación, que cuestionara el futuro que creía tener con Kerem. ¿Pero qué le dijo exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las versiones varían. Algunos dicen que Kerem le confesó a Hande que no estaba preparado para un compromiso a largo plazo, que no se veía casado ni teniendo hijos en un futuro cercano. Esta versión encajaría con la imagen de Kerem como un espíritu libre, un hombre aventurero que prioriza su carrera y su independencia. Otros, en cambio, afirman que Kerem le habría dicho a Hande que ya no sentía la misma chispa, la misma conexión que al principio de la relación. Que el amor se había desvanecido, que la rutina había matado la pasión. Esta versión, aunque dolorosa, sería más comprensible, ya que es algo que puede pasar en cualquier relación. Pero hay una tercera versión, mucho más dramática y controvertida, que asegura que Kerem le habría confesado a Hande que se sentía atraído por otra persona. ¡Boom! Menudo bombazo. Esta versión, de ser cierta, explicaría el shock de Hande y su decisión de poner fin a la relación de forma tan drástica. Claro, hay que tomar todas estas versiones con pinzas. Son rumores, especulaciones, chismes que circulan en el mundo del espectáculo. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Lo que sí es cierto es que tras la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Hande se centró en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y también se dedicó a su faceta como modelo e influencer. Kerem, por su parte, siguió trabajando en proyectos internacionales y también se involucró en causas sociales. Durante un tiempo, ambos intentaron mantener un perfil bajo en cuanto a su vida sentimental. Evitaban hablar el uno del otro en entrevistas y no se les veía en público con otras personas.
Pero con el tiempo ambos rehicieron sus vidas. Ande, como todos sabemos, está actualmente en una relación con el también actor Akan Sabank. Se les ve muy felices, enamorados y disfrutando de su romance. Viajan juntos, se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales y se muestran muy unidos en redes sociales. Kerem, por su parte, también ha sido relacionado con varias mujeres, pero hasta el momento no ha confirmado ninguna relación seria. Se le ha visto con actrices, modelos e incluso con alguna influencer extranjera, pero parece que aún no ha encontrado a la persona que le robe el corazón. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué le dijo realmente Kerem a Hande? La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, a menos que alguno de los dos decida contarlo públicamente, algo que parece poco probable. Pero independientemente de lo que haya pasado, lo importante es que ambos han podido seguir adelante con sus vidas y han encontrado la felicidad, cada uno a su manera. Y es que al final, las relaciones terminan, los cuentos de hadas se acaban, pero la vida continúa. Y Hande y Kerem son dos personas talentosas, exitosas y con mucho que ofrecer al mundo. Su relación fue un capítulo importante en sus vidas, pero no define quiénes son ni lo que pueden lograr. Ahora bien, pensemos un poco más allá. ¿Podría ser que todo esto sea una cortina de humo? ¿Podría ser que los rumores de la conversación y el consiguiente shock de Hande sean una forma de proteger a Kerem? Me explico, si la verdadera razón de la ruptura fuera algo más grave, algo que pudiera dañar la imagen de Kerem, ¿no sería lógico inventar una historia más suave, más aceptable para el público? ¿Es una posibilidad? Claro que sí. En el mundo del espectáculo, las apariencias importan mucho. Y a veces las celebridades prefieren ocultar la verdad antes que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Pero también podría ser que la verdad sea mucho más simple y menos dramática. Tal vez simplemente Hande y Kerem se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, que sus caminos iban en direcciones diferentes. Tal vez el amor se acabó sin más. En cualquier caso, lo que está claro es que la ruptura de Hande y Kerem sigue siendo un tema que genera mucha curiosidad y debate entre sus fans. Y mientras no haya una versión oficial de los hechos, los rumores y las especulaciones seguirán circulando. Y hablando de fans, quiero aprovechar para enviar un saludo muy especial a todos los seguidores de Hande y Kerem. Sabemos que muchos de ustedes todavía sueñan con una reconciliación, pero debemos aceptar que la realidad es otra. Hande está feliz con Akan y Kerem está disfrutando de su soltería. Lo mejor que podemos hacer es apoyarlos en sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas. Además, recordemos que las celebridades son personas como nosotros. Tienen derecho a la privacidad, a tomar sus propias decisiones y a equivocarse. No debemos juzgarlos ni criticarlos por sus elecciones. En lugar de eso, debemos centrarnos en admirar su talento y en disfrutar de su trabajo. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una historia de amor que nos hizo soñar, pero que también nos enseñó que no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Pero como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y tanto Hande como Kerem han demostrado que son personas fuertes, resilientes y capaces de superar cualquier obstáculo. En resumen, hemos explorado a fondo el misterio detrás de la ruptura